Hola, ¿cómo están? Soy Ramiro y en este video vamos a ver el segundo documento del tema cinemática correspondiente al cuarto video de la serie. ¿Sí? Vamos a ver la interpretación física de todas las definiciones que obtuvimos en el primer documento. Recuerden que tienen los documentos y las guías en un link en la descripción y además en un comentario fijado. En este caso recordemos lo siguiente. Recordemos las expresiones obtenidas en el anterior documento. Tenemos el vector posición con componentes cartesianas x de t, y de t, z de t. Tenemos a la velocidad, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y tenemos la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o también se puede expresar como la segunda derivada de la posición, del vector posición, con respecto al tiempo. Sí. También recordemos que tenemos nuestras expresiones en forma integral. Sí. Como se indica. Vamos a aclarar que en el documento van a haber cantidades que son vectoriales, ¿sí? Como la posición, la velocidad, la aceleración. Y van a haber otras cantidades que son escalares, ¿sí? También hay cierta utilidad, ya vamos a ver cuáles de estas funciones las vamos a considerar escalares, pero tienen su utilidad para analizar conceptos que son particulares, especialmente para escalares de estas funciones, de la posición, de la velocidad, de la aceleración. Pero ya lo vamos a ver. Primer concepto a tener en cuenta y que vamos a ver en este video. Vamos a comparar tres conceptos importantes, ¿sí? El primero es el del desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento lo vamos a definir como el vector posición en un instante inicial, ¿sí? Consideramos eso y consideramos el vector posición en algún instante. El desplazamiento se define como la diferencia entre estos, ¿sí? Indica el cambio neto de posición entre ambos instantes, ¿sí? Por ejemplo, podemos expresarla, si conocemos la posición, la podemos expresar como la diferencia directa, ¿sí? Pero si no conocemos la posición y conocemos la velocidad, la podemos expresar de la siguiente forma, con la forma integral, ¿sí? En este caso, la diferencia entre la posición en un tiempo t y la posición inicial es, la integral de la velocidad, ¿sí? En este caso, recuerden que les pueden pedir una condición inicial y hay algún tiempo t, ¿sí? Es decir, la función desplazamiento, o a veces se les puede pedir entre un tiempo 0, tiempo inicial, y tiempo 1, 2, 3, 4 segundos, ¿sí? Pueden ser específicos, depende de lo que se les pida. Por otro lado, tenemos la distancia, ¿sí? En la anterior vimos que calculamos el desplazamiento, ¿sí? Un desplazamiento tiene componentes, dependiendo del vector posición, dependiendo si estamos en una dimensión, 2 o 3 dimensiones, ¿sí? Puede dar 2, menos 1, 3, pueden dar números negativos, pueden dar números positivos, pero es un vector. Ahora, también tiene su utilidad calcular cuánta distancia hay entre dos puntos, ¿sí? Entre el punto inicial y el punto final, ¿sí? Es decir, esta partícula, cuánta distancia hay cuando recorrió, o sea, cuando, digamos, está la partícula en un tiempo inicial, está en un punto, ¿sí? En un punto del espacio. La partícula en un tiempo final está en otro punto, entonces recorrió de forma directa, por lo menos, ¿sí? Entre esos dos puntos, ¿cuánto es la distancia? ¿Sí? Eso es lo que mide la distancia directa entre dos posiciones, ¿sí? Si ustedes obtienen el valor, el módulo del desplazamiento,
van a obtener la distancia directa. ¿Sí? Acuérdense que es la distancia entre esos dos puntos, ¿sí? Entre esas dos posiciones. Luego, bueno, de que la partícula haya recorrido el espacio de cierta forma. Pero al concepto de distancia directa, lo que le importa es el recorrido en línea recta. ¿Sí? Ahora, también, bueno, esta es otra forma de calcularlo, ¿sí? Lo pueden calcular si conocen el vector posición de forma directa o, bueno, de forma integral. Como vimos antes, es el módulo de, bueno, de la integral, ¿sí? Si conocen la velocidad, pueden calcularlo de esta forma. Importante, vamos a ver un concepto previo y vamos a analizar lo siguiente. En el caso anterior vimos que el módulo de nuestro vector de desplazamiento nos da la distancia directa entre dos puntos, ¿sí? Es decir, la partícula recorre en un tiempo algún camino, pero lo que calcula es la distancia directa en línea recta entre esos dos puntos. Ahora bien, también puede ser de utilidad calcular la distancia real recorrida, ¿sí? Porque si hacemos ese cálculo tenemos la distancia en línea recta. Ahora, también podríamos conocer o querer conocer cuánto recorrió. ¿Por qué? Porque la partícula no necesariamente se mueve en línea recta. O sea, puede hacer una curva, puede ir y volver y después terminar en el mismo punto final. Entonces, acá lo importante es cómo calculamos ese camino. ¿Cómo sabemos qué tan largo es el camino si empieza a hacer curvas en el espacio? ¿Sí? No es lo mismo que la distancia directa, es decir, la distancia entre un punto y el otro. ¿Sí? En este caso vamos a recordar el concepto de integral de línea de un campo escalar. Si tenemos un campo escalar f definida en algún sistema, en este caso, bueno, vamos a usar el cartesiano, en una curva, que en este caso es una curva C. ¿Sí? C es una curva en el espacio. ¿Sí? Entonces definimos la integral de línea como la integral de la curva sobre la función f, que es una función escalar. ¿Sí? Puede ser una función vectorial, pero en este caso la utilidad va a ser cuando f es una función escalar. Si tomamos a phi como una parametrización de la curva C, es decir, del recorrido, y este recorrido está entre una condición inicial A y una condición final B, es decir, phi parametriza el recorrido en un tiempo inicial y un tiempo final, ¿sí? recorre, hace el recorrido de la partícula. Entonces, la integral de línea se puede calcular como, bueno, aplicando regla de la cadena, la función evaluada en esa parametrización por el valor absoluto, el módulo de la derivada de nuestra parametrización, ¿sí? En este caso, la función vectorial phi recorre los puntos de la curva. Es por eso que es una parametrización. C es la curva en el espacio, phi, que depende del tiempo, la recorre a medida que pasa el tiempo, ¿sí? En este caso, vamos a tomar la parametrización como el vector posición, ¿sí? Porque el vector posición, evaluado entre un punto, entre una condición inicial, entre un tiempo cero y un tiempo final, o un tiempo t, también puede ser, es la parametrización de la curva que hace la partícula a medida que pasa el tiempo en el espacio. En este caso vamos a tomar nuestra parametrización phi, como vimos antes, que es el vector posición. El intervalo, bueno, entre t0 y t. Si queremos conocer la distancia recorrida por la parametrización, es decir, por la partícula, nuestra función tiene que ser 1, ¿sí? En ese caso se obtiene la longitud de la curva que parametriza el vector posición. Entonces definimos la distancia recorrida, o bueno, también
la pueden llamar distancia real recorrida, como la integral sobre la curva, es decir, sobre el camino del vector posición de 1, ¿sí? Si usamos la regla de la cadena, obtenemos que lo que tenemos que integrar es 1 por el valor absoluto de la derivada de r, como vieron anteriormente en la definición. Ahora, la derivada de r con respecto a tau, con respecto al tiempo, es la velocidad, ¿sí? Por lo tanto, obtenemos que la distancia real recorrida es la integral entre t0 y t del módulo del valor absoluto de el vector velocidad, ¿sí? Esta expresión mide la longitud total de la curva de la trayectoria recorrida por la partícula u objeto entre t0 y t, ¿sí? Otra cuestión importante a analizar, recordemos que tenemos dos expresiones, la distancia directa entre dos puntos, que se obtiene como el módulo de el desplazamiento, del vector desplazamiento, el equivalente es el módulo de la integral de la velocidad, y por otro lado tenemos la distancia real recorrida como la integral entre t0 y t del módulo de la velocidad, ¿sí? Fíjense que la diferencia entre ambas es que la integral es conceptualmente el cálculo se parece mucho, pero la diferencia es que en uno el módulo, el valor absoluto, se le aplica a la integral completa y el otro al vector velocidad, ¿sí? Pero ¿qué podemos hacer con estas dos expresiones? Las podemos comparar, ¿sí? En este caso siempre, por desigualdad triangular, sabemos que el módulo de la integral es siempre menor o igual a la integral del módulo, ¿sí? Conociendo estas dos relaciones, obtenemos que la distancia directa entre dos puntos siempre va a ser menor o igual a la distancia recorrida real de la partícula entre esos dos puntos, ¿sí? ¿Cuándo es igual? Cuando la distancia entre estos dos puntos corresponde a un número, pero ¿qué pasa? Es igual cuando la distancia real, es decir, cuando la partícula recorre un camino directo, ¿sí? Es decir, va desde el punto de condición inicial hasta el punto de condición final en una línea recta. Ese es el caso en el cual la distancia real recorrida es igual a la distancia entre esos dos puntos, es la coincidencia. Ahora, si nuestra partícula va y vuelve, por ejemplo, hace recorrido en línea recta, pero va y vuelve entre un tiempo inicial y un tiempo final, o se curva, o empieza a hacer cosas raras en el espacio y no va de forma directa, en línea recta, hasta el punto del tiempo final, entonces siempre va a ser mayor, ¿sí? Porque siempre se va a desviar de esa línea recta, ¿sí? Muchas gracias por ver el video, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo.